Lectura de la Biblia. Primero de Samuel. Capítulos 28 al 31. Capítulo 28. Por aquellos días, los filisteos reunieron sus tropas para combatir contra Israel. Así que Aquís le dijo a David. Como tú bien sabes, tú y tus hombres van a ir conmigo a la batalla. Al oír esto, David le respondió. Sabes perfectamente lo que tu siervo va a hacer. Y Aquís le dijo. Por eso te haré mi guardaespaldas permanente. Ahora bien, Samuel había muerto, y todo Israel se había puesto de duelo por él, y lo había enterrado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había quitado del país a los médiums y a los adivinos. Los filisteos se juntaron, fueron a Sunem y acamparon allí. Así que Saúl juntó a los soldados de Israel y acamparon en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, le entró miedo, y el corazón se le agitó muchísimo. Aunque Saúl consultaba a Jehová, Jehová nunca le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Al final, Saúl les ordenó a sus siervos. Búsquenme una medium, que quiero ir a consultarle algo. Sus siervos le dijeron. Hay una medium en Endor. Así que Saúl se disfrazó, poniéndose otra ropa, y acompañado de 2 de sus hombres, fue de noche a ver a la medium. Le dijo, Por favor, adivíname el futuro invocando a los espíritus. Llámame al que yo te diga. pero la mujer le respondió. Tú tienes que saber lo que hizo Saúl, que quitó del país a los médiums y a los adivinos. Entonces, ¿por qué me haces esto? ¿Quieres tenderme una trampa para que me maten? Saúl entonces le juró por Jehová. Tan cierto como que Jehová vive, no se te acusará de nada en este asunto. Al oír esto, la mujer le preguntó. ¿A quién quieres que te llame? Él respondió. Llama a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, pegó un grito y le dijo a Saúl. ¿Por qué me has engañado? ¡Eres Saúl! El rey Saúl le dijo. No tengas miedo. Pero dime, ¿qué estás viendo? La mujer le respondió. Veo a alguien subiendo de la tierra. Parece un dios. Enseguida él le preguntó. ¿Cómo es? Ella le respondió. El que sube es un anciano, y lleva puesta una túnica sin mangas. Al darse cuenta de que se trataba de Samuel, Saúl se inclinó rostro a tierra y se postró. Samuel entonces le preguntó a Saúl. ¿Por qué me has molestado haciéndome subir? Saúl le respondió. Estoy en una situación desesperada. Los filisteos están atacándome, y Dios se ha apartado de mí y ya no me contesta, ni por los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me digas qué tengo que hacer. Pero Samuel le dijo. ¿Y por qué me preguntas a mí, si Jehová ya se ha apartado de ti y ahora es tu enemigo? Jehová hará lo que predijo por medio de mí. Jehová arrancará de tus manos el reino y se lo dará a otro, a David. Tú no obedeciste la voz de Jehová, y no acabaste con los amalequitas, quienes lo habían enfurecido. Por eso Jehová te está haciendo esto hoy. Además, Jehová hará que Israel y tú caigan en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Y Jehová también hará que el ejército de Israel caiga en manos de los filisteos. Al instante, Saúl se desplomó y quedó tendido en el suelo. Le entró mucho miedo debido a las palabras de Samuel. Además, no tenía fuerzas, ya que no había comido nada en todo el día y en toda la noche. Cuando la mujer se acercó a Saúl y lo vio tan afectado, le dijo. Mi señor, obedecí lo que me ordenaste. Arriesgué mi vida para hacer lo que me dijiste. Ahora, mi señor, hazme caso tú a mí, por favor. Deja que te sirva un pedazo de pan para que recuperes las fuerzas y puedas seguir tu camino. Pero él no quiso y dijo. No voy a comer nada. Sin embargo, como sus siervos y la mujer le insistieron, acabó haciéndoles caso. Se levantó del suelo y se sentó en la cama. La mujer tenía en la casa un ternero engordado, así que rápido lo mató. También tomó harina, la amasó y preparó pan sin levadura. Entonces le sirvió la comida a Saúl y a sus siervos, y ellos se pusieron a comer. Después se levantaron y se fueron durante la noche. Capítulo 29.
Los filisteos reunieron a todas sus tropas en Afec, mientras que los israelitas estaban acampados junto al manantial de Jezreel. Los gobernantes de los filisteos avanzaban con sus soldados en grupos de 100 y de 1000, y David y sus hombres marchaban detrás con Aquís. Pero los príncipes de los filisteos preguntaron. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Aquís les respondió. Él es David, el siervo del rey Saúl de Israel. Lleva conmigo 1 año o más, y desde el día en que desertó y se unió a mí, no he visto nada malo en él. Pero los príncipes de los filisteos se indignaron con él, y le dijeron. Dile a ese hombre que se vaya, que regrese al lugar que le asignaste. No lo dejes ir a combatir con nosotros, no sea que se vuelva en nuestra contra en la batalla. Porque qué mejor manera tendría de ganarse a su señor que llevándole las cabezas de nuestros hombres. ¿No se referían a este David, quienes mientras iban bailando cantaban, Saúl ha derrotado a miles y David a decenas de miles? Así que Aquís llamó a David y le dijo. Tan cierto como que Jehová vive, tú eres para mí un hombre recto, y estoy contento de que vayas con mi ejército a la batalla, pues yo no he visto nada malo en ti desde el día en que viniste a mi lado. Pero los demás gobernantes desconfían de ti. Así que regresa en paz, y no hagas nada que pueda molestar a los gobernantes de los filisteos. Sin embargo, David le dijo a Aquís. ¿Pero yo qué he hecho? Desde el día en que me uní a ti, ¿has encontrado alguna falta en este siervo tuyo? Mi señor el rey, ¿por qué no puedo ir contigo a luchar contra tus enemigos? Aquís le contestó a David. Para mí, tú has sido tan bueno como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos han dicho, no lo dejes ir a combatir con nosotros. Así que levántense mañana temprano, tú y los siervos de tu señor que vinieron contigo, y váyanse con las primeras luces del día. De modo que David y sus hombres madrugaron para regresar a la tierra de los filisteos, y los filisteos subieron a Jezreel. Capítulo 30. Cuando al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalequitas habían invadido el sur y Siclag, y a Siclag la habían atacado y quemado. Se habían llevado a las mujeres y a todos los que estaban en la ciudad, del menor al mayor. No mataron a nadie, pero se los llevaron con ellos. Al llegar, David y sus hombres se encontraron con que le habían prendido fuego a la ciudad, y se habían llevado cautivas a sus esposas, sus hijos y sus hijas. Y David y sus hombres se echaron a llorar desconsoladamente. Lloraron hasta quedarse sin fuerzas para llorar más. A las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal, el carmelita, también se las habían llevado. David estaba muy angustiado, y es que los hombres hablaban de apedrearlo, porque todos estaban muy amargados por haber perdido a sus hijos e hijas. Pero David recurrió a Jehová su Dios para fortalecerse. Entonces David le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, Por favor, tráeme el efod. Así que Abiatar le trajo el efod. Y David le consultó a Jehová. ¿Voy detrás de esta banda de saqueadores? ¿Los alcanzaré? Él le respondió, sí, persíguelos, porque los vas a alcanzar y lo recuperarás todo. Inmediatamente, David y los 600 hombres que estaban con él se pusieron en marcha y llegaron al torrente de Besor, donde algunos de los hombres se quedaron. David siguió adelante con 400 de sus hombres, pero 200 se quedaron atrás porque estaban demasiado cansados para cruzar el torrente de Besor. Sus hombres encontraron por el campo a un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron comida y agua, además de 2 tortas de pasas y un pedazo de torta de higos comprimidos. En cuanto comió, recuperó las fuerzas, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. David entonces le preguntó, ¿De dónde eres? ¿Quién es tu amo? Él le respondió, Soy un sirviente egipcio, esclavo de una amalequita. Mi amo me abandonó porque hace 3 días me enfermé. Nosotros invadimos el sur del territorio de los queretitas, el territorio de Judá y el sur del territorio de Caleb, y le prendimos fuego a Siclag. Al oír esto, David le preguntó, ¿Me llevas a donde está esa banda de saqueadores? y él le respondió, Si me juras por Dios que no me matarás, ni me entregarás a mi amo, yo te llevo a donde están los saqueadores. así que lo llevó, y allí estaban, desparramados por todo el campo, comiendo y bebiendo. Estaban celebrando haberse llevado un botín tan grande de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los atacó, y estuvo peleando con ellos desde la madrugada hasta el siguiente anochecer.
no escapó nadie. Solo se salvaron 400 hombres que salieron huyendo montados en camellos. David recuperó todo lo que los amalequitas se habían llevado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, y estaban todos, del menor al mayor. Recuperaron a sus hijos y a sus hijas, y también sus pertenencias. David recuperó todo lo que se habían llevado. Además, David se quedó con todas las ovejas y las vacas, y sus hombres las llevaron delante de su propio ganado. Decían: Este es el botín de David. Entonces David fue a donde estaban los 200 hombres que habían estado demasiado cansados para acompañarlo y se habían quedado atrás en el torrente de Besor. Y ellos salieron al encuentro de David y de los que iban con él. Al acercarse, David les preguntó cómo estaban. Pero entre los que habían ido con David, había algunos hombres malos y despreciables que se pusieron a decir: Ellos no vinieron con nosotros, así que no les daremos nada de lo que recuperamos. Solo le daremos a cada uno su esposa y sus hijos. Que se los lleven y se vayan. Pero David les dijo: No, hermanos míos, no deben hacer eso con lo que Jehová nos ha dado. Él nos protegió y entregó en nuestras manos a esa banda de saqueadores que nos atacó. ¿Creen que alguien podría estar de acuerdo con ustedes? Todos recibirán lo mismo. El que bajó a la batalla y el que se quedó vigilando las pertenencias. Todo se repartirá por igual. Desde aquel día, David hizo que esto fuera la norma, y llegó a ser ley en Israel. Y así es hasta el día de hoy. Cuando David regresó a Siclag, envió parte del botín a los ancianos de Judá que eran sus amigos. Les mandó decir: Esto es un regalo para ustedes, del botín que les quitamos a los enemigos de Jehová. Él se lo envió a los de Betel, a los de Ramot del Negev, a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Arracal, a los de las ciudades de los Jerameelitas, a los de las ciudades de los Kenitas, a los de Ormá, a los de Borazán, a los de Atac, a los de Hebrón y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían estado. Capítulo 31. Ahora bien, los filisteos estaban peleando contra Israel. Y resulta que los hombres de Israel huyeron de los filisteos, y muchos murieron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y lograron matar a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La lucha contra Saúl se intensificó. Los arqueros lo descubrieron y lo hirieron gravemente. Entonces Saúl le dijo a su escudero: Saca tu espada y atraviésame con ella. No quiero que esos incircuncisos vengan y lo hagan ellos, ni que me traten con crueldad. Pero su escudero no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Así que Saúl mismo agarró la espada y se dejó caer sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl había muerto, también se dejó caer sobre su propia espada y murió con él. Así fue como Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres murieron juntos aquel día. Cuando los israelitas que estaban en la región del valle y en la región del Jordán vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Después de eso, los filisteos vinieron y las ocuparon. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a quitarles las cosas de valor a los muertos, se encontraron los cadáveres de Saúl y sus 3 hijos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Y enviaron un mensaje por toda la tierra de los filisteos para dar a conocer la noticia entre el pueblo y en los templos de sus ídolos. Entonces pusieron su armadura en el templo de las imágenes de Astoret y fijaron su cadáver en la muralla de Bet-San. Cuando los habitantes de Jabes Galaad se enteraron de lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los guerreros viajaron la noche entera y quitaron los cadáveres de Saúl y sus hijos de la muralla de Bet-San. Regresaron a Jabes y allí los quemaron. Luego enterraron sus huesos bajo el tamarisco de Jabes y ayunaron 7 días.